Bien, Génesis capítulo número 43, verso número 1. ¿Sí? Recuerden, mi amado hermano, que la hambruna había apoderado de toda la tierra, no solamente de Egipto, sino de todo, ¿sí?, de toda aquella región, ¿sí?, en este caso trascendiendo más allá de la tierra de Egipto. Esto se veía así, era notorio dentro también del territorio de Canaán, donde se encontraba también José, ¿sí?, donde se encontraba adicionalmente los hermanos de él, ¿sí?, en todo el lugar. Esto motivó a Israel, o también conocido como Jacob, de que enviara a sus hijos por alimento. La Escritura, ya lo hemos visto en todo el capítulo 42, ¿sí?, nos advierte la palabra haciéndonos saber de qué manera los hermanos de José llegaron hacia Egipto, pidieron alimento, pero sí, José, al darse cuenta de que eran sus hermanos, les tendió una pequeña, diríamos así, encrucijada. Hizo retener a uno de sus hermanos, hablando propiamente de Simeón, y este quedó como garantía de que sus otros hermanos regresaran con su padre para que llevaran alimento, pero con una condición: que volvieran y retornaran a Egipto llevándoles a su hermano menor, en este caso era Benjamín. La Escritura nos narra en el verso número 1 que pasado el tiempo, claro está, el hambre era grande en la tierra. Verso 2: y aconteció, dice ahí, que cuando acabaron de comer el trigo, recordemos que sí, había sido José el que había provisto el trigo a través, sí, del envío de las provisiones. Acabado, dice, de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, ¿sí? Verso número 2: volved y comprad, dice, para nosotros un poco de alimento. Verso número 3: respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. Esto es importante considerar, mis queridos hermanos. Sí, si uno va a Génesis capítulo 42, acompáñenme por favor al verso número 14 y 15. Mire lo que nos dice el Señor. Que José, el cual era prácticamente gobernador de toda la tierra, él les había dado una orden, sí, claro está, ellos no sabían que era su hermano, pero él les había dicho, y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Verso 15: en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Amén. Esa era la sentencia, mi amado hermano, sí, que en este caso José había, sí, de alguna manera había causado como una especie de compromiso y también de reprensión si no le llevaban a su hermano. Verso número 3: respondió entonces Judá, sí, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, sino traeréis a vuestro hermano con vosotros. Mi amado hermano, hasta aquí prácticamente, sí, José, sí, había estado esperando del retorno de sus hermanos. Pero Jacob, o lo que es lo mismo, Israel, se había determinado a no enviarle, sí, a su hijo menor. La Biblia dice que una vez que se hubieron acabado los alimentos, fue una necesidad lo que obligó prácticamente a Jacob, sí, el que volviera a reconsiderar el enviar por alimento. Mi amado hermano, pero Jacob se había olvidado de que estaba preso o había quedado como en prenda uno de sus hijos, hablando propiamente de quién. ¿Quién había quedado, si vamos a avanzar, sí, detenido? Sí, este varón llamado Simeón. Sí, él había quedado como garantía de que todos los otros hermanos regresaran, pero con el hijo menor de Jacob, es decir, Benjamín, el cual obviamente él no le conocía. Versículo número 3 dice: Judá le responde a su padre diciéndole:
Aquel varón, hablando de José, del egipcio en este caso, nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Verso 4. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, le dice ahora, ¿quién? Judá. ¿A quién? A su padre. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Verso número 5, léalo por favor. Perfecto, hasta ahí sí dimos lectura. Verso número 6. Dijo entonces Israel, recuerde que es lo mismo que Jacob: ¿por qué me hicisteis tanto? Sí, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón, es decir, a José, declarándole al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos, le responden ellos, no, saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces, verso 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Claro está, todo esto a consecuencia de ¿qué? De la hambruna que había, de la falta de provisión. Mi amado hermano, sí, hasta este punto de la escritura, sí, la situación era caótica para Jacob, para Israel. Él temía, mi amado hermano, sí, que su último hijo, es decir, Benjamín, pasara o corriera la misma suerte que un día la corrió, sí, José. Recordamos que José, sí, era también hijo de ¿quién? De Jacob, de Israel, que es lo mismo, sí. Era hijo, pero los hermanos le habían mentido refiriéndose a José, que una mala bestia lo había matado, sí, en este caso, cuando ellos habían, sí, ido a Dotán prácticamente a divertirse. Y en el caminar, sí, estos hombres le vendieron, pero le fueron con una mentira a su padre diciendo que fue devorado por algún animal. Y esto desconsoló, sí, extremadamente a Jacob. Ahora, con esa muy mala experiencia, sí, nuevamente ahora uno de los hijos llamado Judá. Judá le dice, venga por favor conmigo al verso 8. Judá le dice a su padre: envía al joven conmigo. Mi amado hermano, nadie hasta ese entonces se había hecho responsable, sí, de cómo podría darse una solución a esta encrucijada. Mas sin embargo, toma la batuta uno de los hijos de Jacob, llamado Judá. Pero, mi amado hermano, tenemos un precedente bíblico con Judá. Sí, de hecho, cuando hemos estado analizando la escritura, fue Judá, mi amado hermano, sí, quien promocionó la venta de su hermano. Vayamos rápidamente, mis queridos hermanos, a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Lo tiene? En el verso número 25 hasta el 27. Mire, sí, este suceso. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo, dice ahí en la escritura, ¿hacia dónde? E iban a llevarlo hacia Egipto. Verso 26. Entonces Judá, ¿qué pasó con este varón? Dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron
con él. Mi amado hermano, fue Judá el promotor de vender a su hermano. Mas sin embargo, Judá, mi querido hermano, sí, durante ese momento de venta, o diríamos de mala acción, hasta el tiempo del cual se habla en Génesis capítulo 43, muchas cosas habían pasado, las cuales las vamos a considerar por el contexto bíblico. Antes de darle una referencia muy importante con respecto a Judá, acompáñenme nuevamente a Génesis 43, versículo número 9. Y esta parte me encantó, sí, me impactó dentro del capítulo 43. Dice el verso 9: yo te respondo por él. Mi amado hermano, algo había pasado en el corazón ¿de quién? De Judá. Ahora, aquellos que han estado analizando la escritura, aquellos que no se han perdido los estudios bíblicos de los días domingos, sí, en la mañana, entenderán que Judá tuvo una muy mala experiencia. Ya en la parte personal, ¿qué había experimentado Judá a diferencia de sus otros hermanos? ¿Quién? La muerte de sus dos hijos. Había tenido tres, sí, de los tres, dos habían sido muertos. Acompáñenme, mi amado hermano, Génesis capítulo 38, veamos. Génesis capítulo número 38. Judá había tenido sí tres hijos. ¿Lo tiene ya? Génesis capítulo 38, sí, versículo 2 en adelante. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre es decir, el nombre del primer hijo, sí, el primogénito. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Sí, más adelante, mi amado hermano, verso número 7. Y era el primer hijo de Judá. Sí, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo Jehová por su parte? Y Jehová le quitó, sí, la vida. Verso número 8. Sí, perdón, versículo, sí, número 8. Entonces Judá le dijo a Onán, a su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Mi amado hermano, si alguien había pasado, sí, experiencias nefastas con su propia sangre, era Judá. Yo diría, mi querido hermano, que todo lo que el hombre sembró, también eso cosechó. Él engañó a su padre haciéndole creer, sí, con todos sus hermanos, claro está, pero él fue uno de los promotores de todo esto. Sí, él le hizo pasar una gran amargura a su padre haciéndole creer que su hermano José estaba muerto. Mas sin embargo, Judá experimentó la muerte de sus dos primeros hijos. Mi amado hermano, yo entiendo por esa parte que también Jacob, al ver que era Judá el que había también experimentado a su juicio una pérdida de hijos, estaba de alguna manera, diríamos así, sí, estaba a la par con su padre y entendía lo que era perder un hijo. Es Judá entonces, versículo número 9 del capítulo 43, quien le dice a su padre: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, será para ti, él dice, culpable para siempre. Verso número 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Qué es lo que le está diciendo Judá? Que desde el momento que ellos llegaron por primera vez con la provisión hasta que se acabaron los alimentos, mucho tiempo había pasado. Amén. Ya que, mi amado hermano, igual, vuelvo y repito, ¿quién se encontraba, avanzo con la diapositiva, quién se encontraba preso como garantía? Simeón. Todos se habían olvidado de su hermano. ¿Quién? De su hermano Simeón.
Esto, mi amado hermano, de seguro en el corazón de quién, de José, debió haber dicho: ven, así como hicieron conmigo, también ahora están haciendo ¿con quién? Con Simeón. Es decir, ningún amor, ninguna preocupación hay por su hermano. Mi querida iglesia, usted debe de entender que para José esto debió haber sido algo nefasto. Él debió haber pensado dentro de sí diciendo: mis familias, mis hermanos no han cambiado, no han demostrado en todos estos años ningún tipo de remordimiento, y ahora que les he vuelto prácticamente a crear una situación similar, he ahí, de Simeón se han olvidado. Sí, mis queridos hermanos, todo esto debió haber sido motivo de gran pensamiento, sí, para José, tratando de ver cómo podría haber en ellos un cambio. Versículo, sí, número 10. Sí, nos dice el Señor, capítulo 43 de Génesis: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos vuelto ya 2 veces. Ahora bien, verso 11. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así, dice, es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, de vuestros sacos, sí, en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendra, es decir, dátiles, ¿sí? Todo esto, claro está, debió haber sido especies que en Egipto no se producían o no había, ¿sí? Ahora, en la Biblia hay algo muy especial, ¿sí? Primeramente, ya en una oportunidad, Israel o Jacob había tratado de apaciguar, ¿sí?, el encoleramiento de su hermano. ¿Cuántos se acuerdan de Esaú? Sí, cuando Esaú en su debido momento también, sí, le salió al encuentro a este mismo hombre Israel o Jacob, sí, Jacob trató de utilizar astucia, haciendo llegar primeramente presentes o regalos o dádivas como para poder aplacar la ira de su hermano. Mi amado hermano, de alguna manera él trató de hacer algo similar. Pero sí, la Biblia también nos narra algo referente, sí, a los presentes. Acompáñenme a Proverbios capítulo 21. Libro de los Proverbios, en el capítulo número 21. Un precioso texto que nos ayuda a entender la actitud ahora de Jacob, entendiendo que él había cambiado también en gran manera. En el capítulo 21, ¿lo tiene? Verso número 14. Mire lo que nos dice el Señor ahí. Proverbios 21, verso 14. La dádiva o el regalo en secreto calma, ¿sí? ¿Qué dice? Calma el furor, ¿sí? O es decir, sí, en este caso, sí, la ira también, son similares. Y el don en el seno, es decir, en lo secreto, ¿sí?, la fuerte ira. Sí, recuerden el texto. La dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno o en la recámara también que calma la fuerte ira. Y esto es muy cierto. ¿Cuántas veces usted se ha enemistado de pronto con el esposo? Sí, y el esposo, para poder hacer las paces, va y le compra lo que nunca le compra, ¿verdad? Le lleva chocolate, hasta se asombra: ¿y de cuánto acá? Sí, me trae algo. Dice, algo que quiere este bandido, ¿verdad? Y mi amado hermano, si bien es cierto, sí, hay estrategias para poder aplacar la ira, lo más importante es que nuestro corazón no se llene de ira. Amén. La Biblia dice que no se debe de poner el sol sobre nuestro enojo. Amén. No podemos ir, sí, a descansar, entre comillas, hasta el siguiente día estando enemistados con nuestro prójimo, no se diga con nuestra esposa o con nuestro esposo. A veces dentro de los matrimonios hay una muy mala costumbre, que no saben si pedirse perdón, ¿sí? En ese sentido, el orgullo muchas veces interfiere en un corazón apacible. Prefieren dormir en la misma
misma cama, en el mismo cuarto, espalda con espalda, pero no dar su brazo a torcer diciéndole, perdóname. ¿A cuántos les pasa esto? ¿Verdad? Ahí está el esposo, ¿lo está oyendo? ¿Sí? Es preferible, mi amado hermano, tragarnos el orgullo, tragarnos, sí, nuestro machismo en el caso de los hombres, sí, y torcer, mi amado hermano, sí, todo aquello que pudiera estar ahogando, presionando nuestro corazón o espíritu, y hablar y pedir perdón. Así no tengas tú la culpa. Y eso es lo más, diríamos así, lo más loable. Sí, no digas en tu corazón, es que yo no empecé esto, no fue mi culpa. Amado hermano, da tu brazo a torcer, porque el que se humilla, dice la Biblia, será ensalzado. Amén. Sí, debemos de entender en ese sentido que no podemos prevalecer con nuestro orgullo. Cuando vamos al libro de Génesis, sí, retornemos por favor nuevamente. Génesis capítulo número 43. Ahora que Jacob había dado ya su brazo a torcer para poder enviar a su hijo, verso 12, Jacob le sigue diciendo, verso 12, y tomad en vuestras manos, ¿qué cosa? Doble cantidad de dinero, ¿sí? Y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Recordemos este precedente. ¿Qué es lo que había acontecido de acuerdo al capítulo 42? Sí, todos los dineros que ellos habían dado para comprar, sí, el trigo les había sido devuelto. Y ellos se asombraron cuando abrieron sus sacos al ver que el dinero estaba ahí. Sí, su padre lo único que quiso fue nuevamente hacer una entrega de aquellos que le habían, en este caso por error aparentemente, le habían dado. Versículo número 13. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Verso número 14. Ahora, aquí, mi amado hermano, y esto es importante reconocer, aquí Jacob no deja al azar, en este caso, el caminar o el nuevo caminar hacia Egipto. Jacob se preocupa y levanta una oración mancomunada. Dice la Biblia en el verso número 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Es decir, Señor, y si acaso la muerte les depara en este segundo viaje, pues que se haga la voluntad de Dios. Amén. Qué importante, mi amado hermano, es abandonarse en las manos del Señor, sea el resultado que fuere. Amén. Eso es importante también, reconocer como hijos de Dios. No siempre, mi amado hermano, las cosas tendrán de pronto para nosotros un final feliz. Hablando, vuelvo y repito, para nosotros, pero entendiendo de que sea que haya vida al final o que haya muerte al final, igual un hijo de Dios siempre estará dependiendo de la voluntad soberana de su Padre Celestial. Amén. El apóstol Pablo decía en ese sentido para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, sea que tenga vida o sea que llegue la muerte, sea que, mi amado hermano, haya risa o haya lágrimas, soy del Señor y Él siempre estará conmigo. Que se haga su voluntad. Amén. Esa debe de ser la mejor actitud cuando estamos dependiendo de Dios. Versículo número 14 en la parte final. Y si he de ser privado de mis hijos, aquí ya este hombre ni siquiera se concentró en Simeón y en Benjamín, sino de todos, porque nadie estaba seguro al retorno de Egipto. Verso número 15. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. Recuerden, para devolverlo primero y para llevando el dinero para comprar el nuevo alimento. Y tomaron en su mano doble cantidad de dinero
y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron, dice ahí, delante de José. Lea por favor, sí, el verso 16. Ajá, es decir que llegaron muy de mañana, ¿sí? Vea este texto, diríamos así, muy importante. Vio José a Benjamín con ellos. Recuerde que él quería ver a quién, a su hermano, ¿sí? Este Benjamín era hijo de Raquel. De hecho, él era el hermano de padre, ¿sí?, y madre, ¿sí?, su hermano menor. Versículo número 16. Vio a José, a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una red. Mi amado hermano, le preparó, diríamos así, una vaca entera. ¿Para cuántos? En este caso, para su casa, para los 12, mi querido hermano. Es decir, que les preparó un tremendo festín. Sí, llévalos a mi casa y degüella y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Es decir, que llegaron de mañana, y José, pese al venimiento de sus hermanos, siguió atendiendo los negocios del rey, en este caso de Faraón. Versículo número 17. E hizo el hombre, es decir, el encargado de la casa o el mayordomo, e hizo el hombre como José, sí, como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Verso 18. Entonces aquellos hombres, es decir, los hermanos, tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo o trampa y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros santos. Mi amado hermano, ellos ya tenían armada la película, ¿verdad que sí? Uy, Diosito, ¿y ahora qué va a pasar? De seguro que voy a ir y me van a hacer daño. ¿Cuántas veces uno sale así de la casa? ¿Verdad? Pero cuando uno confía en Dios, si bien es cierto, no todo, mi amado hermano, vuelvo y repito, no todo será color de rosa, pero cuando uno sabe en quién ha confiado, no importa si la situación se ve nefasta, se ve oscura o tenebrosa, si Dios está con nosotros, mi amado hermano, Él va a pelear nuestra causa. Amén. Recuerde que para lo que esperamos en Jehová, todas las cosas nos ayudan para bien. Ellos estaban, mis queridos hermanos, estaban totalmente inseguros de qué sería de ellos, sabiendo, claro está, que había el precedente de un dinero que tenía que haber sido cobrado sí, con anticipación. Versículo número 19, esa inquietud les hizo hacer algo. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, es decir, que ellos no hicieron entrar. Ellos ¿qué decían en su interior? Si nosotros pasamos el umbral de la casa, aquí nos agarran, nos ponen el pie en el cuello y nos hacen esclavos, nos hacen sirvientes. Nunca vamos a salir de aquí. Y le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Verso 21. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, es decir, nos lo han devuelto sin ni un centavo menos, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Verso 22, léalo por favor. ¿Sí? Ahora, lo paradójico aquí era que era el mayordomo mismo el que había devuelto ¿sí? el dinero ¿sí? en los costales de estos hombres. Él le respondió, es decir, el mayordomo: paz a vosotros, no temáis. Y esto es importante, recuerda, muy
por muy difícil que sea la situación, siempre las palabras del Señor serán las mismas para sus hijos. Sí, no temáis, vuestro Dios y el Dios, dice ahí, de vuestro Padre, os dio el tesoro, dice ahí, en vuestros costales. Y Él les dice, yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos, es decir, al hermano que había quedado preso. Mi amado hermano, qué importante. José no solamente era gobernador en Egipto, sino que José también gobernaba muy bien su casa. Su mayordomo conocía al Dios de los hebreos. Amén. Su mayordomo, su empleado, conocía al Dios de su padre. Versículo número 24. Y llevó, dice la escritura, a aquel varón, a los hombres, a casa de José. Y les dio agua y lavaron sus pies y dio a comer también a sus asnos. Es decir, que los trataron de una manera muy amable, muy considerada. Verso número 25. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué les había dicho el papá que lleven? Que llevaran presentes. ¿Qué clase de presentes eran? Si nos vamos por favor rápidamente, en el mismo libro de Génesis 43, versículo número 11, nos dice en la parte final, llevar a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Todo eso habían llevado para entregarlo a José. Avancemos, versículo número 26. Y vino, versículo 25. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Este asunto de comer pan era simplemente una palabra reducida. Ellos ahí habrían de servirse pan, efectivamente, o no. ¿Qué habían mandado a comer, a preparar? Una res. Pero era simplemente un diminutivo. Habrían de comer ahí pan. Verso 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra, es decir, que se postraron. Recuerden que aquí nuevamente, ya por segunda oportunidad, ¿qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo la profecía de una visión dada en sueños a José. Sus hermanos estaban postrados en tierra y él estaba en pie. Verso 27. Entonces les preguntó José cómo estaban. Ahora, aquí hay algo importante. Recuerden, aquí había un antecedente muy fuerte. Simeón había sido dejado por mucho tiempo. Y si algo estaba preocupado a José, era de saber cómo estaba el corazón de sus hermanos. Muchos, mi amado hermanos, explican esta situación de la invitación. Es porque José quería saber cómo se trataban entre sí. Él quería ver qué cambios había el Señor hecho en la vida de sus familiares. Mi amado hermano, ¿y qué otra cosa mejor que tenerlos a todos juntos en un mismo lugar? Pregunto, ¿cómo suelen ser los almuerzos en su casa con los muchachos? A veces parecen campos de ring. Se alan el pelo, se patean, el uno digamos así, le arranca el vaso de jugo al otro, mamá dice que a mí me tocó la pierna, a él le tocó la ala, y es una pelea, una batalla a veces en el orden del almuerzo, ¿verdad? Y es una intranquilidad, tanto así que hay muchos padres que dicen, coman ustedes primero que yo como después, ¿verdad? Suele pasar, pero no en los hogares cristianos. Eso es por afuera, por la gente que no tiene el Señor. Ahora, dice la Escritura, mi amado hermano, versículo número 27. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y le dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Verso 28. Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron
hicieron nuevamente e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, ¿a quién vio? Recuerde que esa era la intriga de todo ese tiempo. Vio a su hermano, ¿verdad? Benjamín, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Mi amado hermano, yo creo que en ese sentido, sí, José debió haber pasado grueso en su garganta. Estaba viendo diríamos así, a un ser, hueso de su hueso y carne de su carne. Sí, mis amados hermanos, versículo número 30 nos dice: entonces José no aguantó, no pudo aguantar más. Era también sensible al ver a su pequeño, a su pequeño hermano. ¿Qué dice la Biblia que hizo este varón? Verso número 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron. ¿Qué cosa, mi amado hermano? Ahora, esto me encanta. ¿Por quién se conmovieron sus entrañas? ¿Por ver a quién? A su hermano. ¿Qué tal es tu relación con tu hermano, mi querido hermano? Te conduele cuando él está pasando por un mal momento. Recuerda que es una obligación, y no me refiero a los hermanos en la fe. Hoy me estoy refiriendo a los hermanos, de familia, de sangre. Mi amado hermano, el Señor siempre va a tener, para con nosotros una demanda por nuestro hermano. Si nos vamos, y acompáñame por favor en el mismo libro de Génesis, pero en capítulos iniciales. Mira la demanda del Señor para con nuestra familia. En Génesis capítulo número 4, verso número 9. Génesis 4, verso 9. ¿Lo tienes? Libro de Génesis capítulo 4, verso número 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Preguntándole obviamente, acerca de la integridad de su hermano. Y él respondió, ¿qué le respondió Caín? No sé. Y de una manera muy atrevida argumenta diciéndole: ¿acaso? ¿Qué cosa le dice ahí? ¿Soy yo acaso guarda o guardián, o lo que fuera mejor, responsable de mi hermano? Pues déjame decirte que sí. Porque de lo contrario, Dios no te hubiera hecho la pregunta. ¿No le parece? ¿Para qué preguntar si a la verdad la respuesta hubiese sido contraria a lo que se estaba preguntando? Dios quería, mi amado hermano, delegar responsabilidad en Caín para que sea un guarda de su hermano. Claro que si esto lo llevamos al ámbito espiritual, a la hermandad de Cristo Jesús, claro que cada hermano debe de ser guarda de su hermano. Como el día de ayer tuvimos una pequeña reunión con los evangelizadores. ¿Cuántos estuvieron presentes? Ayer hubo una reunión de imprevisto, por cierto. Vine y con todos los que vinieron a evangelizar tuvimos la reunión. No la anuncié por una sencilla razón: para que no vengan los figuretes. Porque de pronto venían aquellos que nunca vienen a predicar, pero como escuchan reunión de evangelismo, ahí aparecen. No, lo hice con quienes tienen la carga de venir a evangelizar. Y ahí, mi amado hermano, se hizo hincapié en algo. Que nosotros debemos de ser guardas de nuestros hermanos que no están viniendo a evangelizar, para que se preocupen, los motiven, para que ellos se unan al grupo de evangelismo. Mi amado hermano, debemos de entender esta responsabilidad en Dios. Usted y yo debemos de ser protectores, abrigos de nuestros hermanos. Si ellos están tomando una línea, están tomando una desviación, ¿quién más que usted como su hermano? No solamente en la fe, sino inclusive hasta con la familia, hermano, hasta en sangre, que puede ser el instrumento de Dios para ir y ayudar y empujar a su hermano a que pueda salir adelante. Mi amado hermano, hay muchos aún dentro de las familias que tienen enemistades, tienen amargura, tienen odio, rencor, que no se logran perdonar entre hermanos.
Mucha familia, mi querido hermano, en vez de ser unida, está dividida. No quieren saber nada de ellos. Mi amado hermano, y es paradójico porque a veces quieren pedir de Dios perdón, pero ellos mismos no están dispuestos a perdonar a su propia familia. Y eso debe de ser, mi amado hermano, un gran motivo de preocupación. No podemos estar enemistados con nuestros familiares. Hermanos que no se saludan entre sí, de pronto andan con los mismos padres, que son incapaces de levantar una bocina y pegar una llamada, esperan que llegue un fin de año, un día del madre, un día del padre, si un día del niño, como para poder decir, todavía vive. No puede ser así, mi querido hermano. Usted y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, y si en alguien debe demostrarse el amor del Señor, es primeramente con los nuestros. Amén. Si usted quiere ayudar o visitar a alguien primerito, antes de hacerlo con el mendigo debajo de un puente, vaya a su familia y ahí preséntese, salúdelo y déles el mensaje de Dios, y verá cómo la gloria de Dios hará que cualquier anomalía, cualquier pecado se disipe y haya paz en la familia. Amén. José, mi amado hermano, promulgó esta reunión para ver hasta qué nivel se encontraba, sí, todos en el bienestar de sus otros hermanos. Ahora, dice la Biblia, cuando vamos a Génesis 43, retomando, sí, esta porción, versículo número 30, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y dice, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró aquí. Es decir, que él no se contuvo para demostrar qué cosa, sus sentimientos. Mucha gente dice, no, si yo no, y los hombres no lloran y se quedan ahí todos impávidos. Y a veces hasta así le enseñan a sus hijos. Muchachos se vienen pegando de pronto en el pie, se ha sacado la uña. No llores, sí, no llores que tú eres hombre. ¿Y qué tiene que ver el sexo con en sí, con el poder manifestar, en este caso, sí, un sentimiento? ¿Sí? Mi amado hermano, a veces malformamos no solamente nuestras propias vidas, sino la vida de los demás. Por eso es que hay mucha gente insensible que cuando viene a la presencia de Dios no derrama ni media lágrima. Sí, que no está dispuesto a demostrar sus sentimientos. Mi querido hermano, mientras más compungido y más humillado esté el hombre, más elevado será para su Dios. Amén. Muchas veces, sí, tratamos de asociar el machismo, la dureza, sí, la impavidez, o de pronto diríamos hasta el que me importismo, sí, del corazón, lo tratamos de asociar, sí, de pronto con que somos hombres, con que somos fuertes. Y no es así. No es así, mi amado hermano. Si a un esposo le toca rendirse hasta los pies de su esposa y llorar pidiendo perdón, hágalo, que no se está rebajando. Al contrario, Dios está, sí, en ese sentido, haciéndole, sí, un hombre muy valiente. Amén. Valiente no es el que coge el puño y le cae a golpe a la mujer. Valiente es el que logra humillarse delante de los hombres y logra reconocer que Dios, sí, también, mi amado hermano, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz, y eso no significó que Él haya perdido el rango de ser Dios. Amén. Él nos ha enseñado humillación. Y este hombre, mi amado hermano, era gobernador de toda la tierra. Solamente recuerda que le hacía una diferencia el trono entre Faraón y, sí, este gobernador llamado José. Mas sin embargo, se condolió, se conmovieron sus entrañas, dice la Biblia, buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Verso 31. Y lavó, dice la Biblia, sí, y lavó su rostro y salió. Pero ¿qué hizo durante toda esa diríamos así, esa sesión? ¿Sí? Esas charlas, durante esa comelona que tenían ahí. Dice, y se contuvo. Amén. Dijo, Señor, sí, todavía no, porque todavía no he visto en ellos, ¿qué cosa? Un cambio. Y se contuvo allí. Y dijo, ¿a quiénes? A los sirvientes, claro está, poned
poner pan. No le pusieron pan. ¿Qué más pusieron? Una vaca entera, mi amado hermano. Un festín. Verso número 32. Y pusieron para él, en este caso para José. Ahora, aquí hay que entender una costumbre, sí, y una tradición egipcia. Para los egipcios, sí, los que tenían rangos oficiales comían, sí, aparte de la servidumbre. Sí, e inclusive en nuestro propio país, no hace muchos años atrás, los empleados comían en la cocina y los amos ¿dónde comían? En el comedor, ¿verdad? Así se llevaba a cabo. Sí. Ahora, en aquel entonces era igual. Los sirvientes comían en un lado y los amos comían en otra mesa. Versículo número 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para él, es decir, para sus hermanos, pero todos en el mismo, sí, diríamos así, en el mismo salón. Sí, recordando que José no vivía en una casa pequeña. José era gobernador, debió haber tenido un palacete este gobernador. Versículo número 32. Y aparte también para ¿quiénes? Para los egipcios, es decir, los sirvientes egipcios. Dice, versículo 32, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para ¿quiénes? Ahora, ¿por qué causa era abominación? Bueno, tenemos sí versículos bíblicos que nos ayudan a reforzar esto. El primero de ellos está en Génesis 46. Había una razón. Génesis 46. ¿Lo tienen? En el versículo número 34, Génesis 46, verso número 34. ¿Ya lo encontró? Nos declara la palabra. Entonces, si pone 33 para tener ilación. Y cuando Faraón os llamare y os dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Verso 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Dice ahí, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Sí, en sí mismo, sí, el comer separadamente hacía alusión también, sí, o iba o dependía del oficio al que ellos se dedicaban. Para un egipcio comer con un pastor de ovejas, sí, era algo abominable. Sí, en ese sentido, mi querido hermano, esa abominación iba en función, vuelvo y repito, del desempeño. Sí, cuando uno va más adelante, acompáñenme al libro del Éxodo, capítulo número 8, verso 26, 25 y 26. Mira lo que nos declara ahí. Éxodo capítulo número 8. Muchos mencionan que el oficio que ellos hacían no era aceptable por los egipcios, simplemente porque ellos sí se dedicaban al pastoreo de animales para ellos inmundos. Éxodo capítulo 8, versículo número 25 y 26. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa iban a ofrecer a Jehová? La abominación de ¿quiénes? De los egipcios. Y eso refiriéndose a ¿qué cosa? A lo que sacrificaban. Sí, para un egipcio ofrecer un carnero, ofrecer un borrego, si un animalito de estos era algo abominable. Así como Dios también le dijo a los hebreos que cierto tipo de comidas o de animales no se podían comer porque era algo también abominable.
para ellos, de acuerdo a su cultura y a sus creencias religiosas, sin tener algo que ver con ovejas, con cabras, con corderos, también era algo abominable. Sí, verso número 26 dice, sí, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. ¿Sí? Ahora bien, cuando avanzamos nuevamente a Génesis capítulo 43, ¿sí? Entendemos entonces por qué la separación también, sí, de los hebreos con los egipcios a la hora de comer. Pero había otro ingrediente más, un ingrediente que ese texto de pronto no lo menciona, pero que José bien debió haberlo contemplado. Recordemos que los egipcios ofrecían, al igual como en Babilonia, ofrecían sus alimentos ¿a quiénes? A sus propios dioses. ¿Usted se acuerda del compromiso que hizo Daniel con sus amigos, con sus jóvenes? No contaminarse de la comida de los babilónicos. En este caso, aquí también había una misma situación. Ahora, verso número 33. Y se sentaron delante de él, ¿sí? El mayor conforme a su primogenitura, es decir, que pusieron a la punta de la mesa, ¿quién? A Rubén, el primogénito, sí, y el menor conforme a su edad, es decir, que el último de la mesa era Benjamín. Pero recuerde que José estaba en el mismo salón, pero en una mesa aparte. ¿Usted cree que este José debió haber estado sentado, pero sí, delante de ellos, viendo cómo era el asunto? Versículo número 33. Se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y ahora, algo va a hacer José. Algo, obviamente, ¿para qué? Para ver la reacción de ellos. Versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. ¿Qué hizo José, mi amado hermano? ¿Qué hizo José? Se puso como un sirviente. Él tomó las viandas, sí, y comenzó, sí, a poner alimento delante de cada uno, sí, de ellos. Y esto me recuerda a la acción de Jesús. Jesús no vino a ser servido. Él vino a servir, mi amado hermano. ¿Sí? Debemos de entender esta gran cualidad, ¿sí?, en este hombre, demostrando que él estaba como sirviente delante de los esclavos. Versículo número 34. José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín, sí, es decir, a su hermano, sí, menor, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Esta cena va a traer una consecuencia, y esa consecuencia la estaremos viendo el próximo día domingo. Amén. Espero en Dios que el Señor haya hablado en su diversidad, ¿sí?, de estos textos, sí, a nuestros corazones. ¿Hay alguna pregunta en esta hora con respecto al tema? Bueno, otro tema. Entonces me la pregunta aparte. A ver. Solamente le quiero preguntar a usted, ¿acaso yo me porto malcriado cuando alzo la mano y le digo? Bueno, si la pregunta va acorde al tema, no hay problema. ¿Ah? Si yo acaso me porto algún día cuando estoy aquí y le alzo la mano para exponer una duda, ajá, me he portado malcriado, interrumpido. No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso no me quería saber porque después le digo. Gracias. Bendito Dios. No al lugar la pregunta entonces, como en juez, no al lugar. Bueno, mis amados hermanos, entendamos, sí, que bajo el principio de la palabra, sí, debemos también de ser hijos de Dios de orden. Amén. Sí, si estamos en matemáticas, ¿qué pregunta vamos a hacer? De gramática. De matemática. Amén. Y cuando estemos en gramática, hacemos preguntas de
de gramática también. Amén. Sí, seamos de orden y verán cómo las cosas, sí, todo va bien. Amén. No solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas. Bien, vamos a orar, vamos a poner, sí, toda esta meditación en las manos del Señor y de esa manera, sí, vamos a ser grandemente edificados. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado, porque nos has permitido nuevamente estar delante de tu presencia. Gracias porque Génesis capítulo 43 nos ha enseñado de diversas maneras. Entre muchas lecciones espirituales, mi Dios, nos has, Padre, podido avisorar con tu Santo Espíritu cómo debe de ser nuestra relación con nuestra familia. Señor, tú estás preocupado de que haya armonía entre los hermanos, que no puede haber un distanciamiento, ni mucho menos, Señor, rencillas, peleas, Señor, o contrariedades con nuestros hermanos consanguíneos. Señor mi Dios, así también debe de ser la relación dentro de la iglesia. Padre, que aprendamos cada uno de nosotros, Señor amado, a poder convivir en tu orden, Señor amado. También nos has enseñado de qué manera este hombre llamado José, siendo un principal, un gobernador en medio de un pueblo, frente a esta situación que se le presentó, él no dudó ponerse en medio de los suyos como el que sirve, dándonos también una gran lección, Señor amado. Padre, dejando a un lado todo orgullo, dejando a un lado toda jerarquía, estuvo siempre presto para poder presentarse como lo que era, un servidor de los demás. Mi Dios, así también a nosotros, permítenos, mi Dios amado, ser serviciales, sin importar a dónde estemos, sin importar, mi Dios, a dónde tú mismo nos hayas colocado. Mientras más humildes seamos, Señor, mejor condición, Señor amado, tendremos delante de ti y delante también de los hombres. Y Dios, que todas estas enseñanzas se vayan quedando grabadas en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y de esa manera, Señor amado, la pongamos prontamente por obra. Y no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.